Bienvenidos a una nueva historia. Recen al profeta y comencemos la narración de hoy. Hay un dicho que dice: da el anillo a quien no tenga dedos, y eso es lo que realmente le sucedió a mi esposo, Ahmed, cuando me dio el anillo siendo el mismo sin dedos. Este anillo soy yo misma. Siempre he sentido que no hay nadie como yo desde que era pequeña. Siempre me ha gustado mucho el romanticismo y he estado muy consciente de este tema desde niña. No tengo por qué ocultarlo, ya que siempre me han atraído las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. Tenía muchas ganas de casarme y no sabía que Dios me iba a poner con Ahmed, que trabaja como empleado en una empresa. Apenas se levanta del sillón se queda sin aliento y, sin que lo supiera, es muy débil. Después entendí esto y sentí pena por mí misma y mucho enfado. ¿Quién me va a hacer mimos? ¿Quién expresará su amor con las bellas palabras que he escuchado toda mi vida de las mujeres casadas de mis parientes y vecinos? Cuando se reúnen juntas, cada una cuenta cómo su esposo expresa sus sentimientos, cómo la acoge y cómo actúa. Todas presumen de sus maridos y nos hacen entender lo románticos e inigualables que son. Así que ya había decidido en mi mente que yo también sería así, pero no. Me casé, pero no vi nada de eso. Siempre estaba cansado y su salud era débil, no podía expresar sus sentimientos. Claro que pasaba todo tipo de cosas emocionales entre nosotros. Tuve 3 hijos con él antes de separarme. Pero tampoco había cercanía emocional ni calidez. Él era muy rápido y terminó todo así. Le expliqué varias veces que eso no me servía, que quería que se preocupase un poco por mí y que hiciéramos lo mismo que solemos oír entre hombres y mujeres, tener un poco de cercanía emocional y un poco de atención. Hablar un poco menos rápido como solía hacerlo. Sin embargo, él nunca respondió a mis peticiones, apenas comía y dormía siempre, fatigado y cansado. No llamé la atención de mi cuñado. En ese momento, ya había estado casada por aproximadamente 1 año, no recuerdo si estaba embarazada o si ya había tenido hijos, pero lo que sentí fue que mi cuñado no era como él. Incluso su padre parecía distinto a él porque siempre hablaba con la gente diciendo que todavía le pedía cosas lindas a su madre, aunque ella era una mujer grande. Pensé que todos eran románticos y que solo me tocaría Ahmed, no sé por qué él no salió así. Mi cuñado siempre me miraba de arriba a abajo, noté sus miradas, pero aún así dibujé en mi rostro una sonrisa y poco a poco empecé a lanzarle palabras para hacerle entender eso. Le dije que su hermano no estaba en condiciones de prestar atención y que su salud era débil. Le hice entender que necesitaba esas palabras dulces y que su hermano no me interesaba, pero lo hice de forma indirecta. En realidad, él estaba esperando a que yo le dijera algo, porque cuando le hablé con 2 o 3 frases se mostró receptivo. Él solo esperaba a que yo estuviera en el patio para sentarse conmigo. Cuando entraba a la cocina y me veía conversando con mi suegra o cocinando, él se quedaba mirándome de reojo hasta una vez que vine y le pregunté directamente: ¿por qué me miras? Sabía que lo decía de manera sincera. Y le respondí que lo sabía y que lo estaba esperando. Le dije esto, y continué a la espera de que él intentara acercarse a mí emocionalmente. Él no me engañó, por supuesto, no pudo resistir mi forma de ser, mi estilo, incluso mis entonaciones. Se quedaba frente a mí como una parte mojada. Al día siguiente, sin embargo, lo vi esperando el momento en el que yo estuviera sola y se acercó a mí. De hecho, sucedió lo que pasó emocionalmente. Sinceramente disfruté mucho ese día y nunca sentí remordimiento ni pensé en estar triste o molesta, ni siquiera reconsideré la situación. Lo único que me importaba era mi estado de ánimo y sentirme contenta y hacer como cualquier mujer hace, porque no dijo nada al respecto. Este asunto ocurrió muchas veces hasta llegar a mi debilidad. La casa estaba siempre ocupada con muchas cosas por mi suegra, así que al principio no se daba cuenta. Pero el hombre mayor sí estaba muy concentrado conmigo, y el único que no lo estaba era Ahmed, mi esposo. Él llegaba cansado y se dormía. Si sucedía algo entre nosotros de carácter emocional, tampoco duraba mucho y se iba a dormir.
Sin embargo, nunca imaginé que mi suegro no me hablara ni me mirara cuando lo supiera y viera. Lo vi callado y en silencio, pero luego empezó a mirar hacia mí y noté que sus ojos eran de él. Honestamente, nunca pensé que ese hombre mayor también tuviera ojos para mí. No les voy a mentir, amigos, yo jamás le decía no a ningún hombre. Todos los hombres se acercaban a mí emocionalmente, no sabía por qué estaba así y no entendía este sentimiento. Desde pequeño, le decía a las mujeres lo que sentía. No pensaba en si era halal o harem, ni si era correcto o incorrecto. El hombre me pidió y yo acepté de inmediato. Como les dije, fue un asunto sencillo porque vivían conmigo en la misma casa. Pero no puedo mentirles, realmente lo amaba y disfrutaba mucho el tiempo con él. Era el hermano de mi esposo. Estuve con él durante aproximadamente 2 años, pero lo hacía para callarlo y evitar que hablara de mí con su hijo o nos delatara a ambos, como él también estaba involucrado. No hablaba ni abría la boca debido a lo que sucedía entre nosotros. Lo tenía como una falta en lugar de que él me la tuviera a mí. Pero después de un tiempo, empecé a sentir que mi marido empezaba a dudar de mí. Ya no era como antes, aunque no prestaba tanta atención a mí, no sé por qué sentía que había algo mal en mí. Siempre discutía conmigo y me gritaba. Su madre también se quejaba de mí y continuamente le decía cosas sobre mí. En ese mismo periodo, sentí mucho amor por su hermano y sinceramente tenía miedo de que alguien me separara de él. Lo único que me preocupaba era quedarme con él, y no más allá de eso. Empecé a preocuparme por las acciones de mi marido y mi suegra. Tengo miedo de que él me dé el divorcio y no sé cómo estar con él o verlo al mismo tiempo. Si me deja, tampoco podré casarme con el hombre que amo, con quien he sentido todo lo bueno y también el verdadero sentido del acercamiento emocional. Seguí pensando, mientras mi mente iba y venía hasta que se me ocurrió una idea diabólica que nadie podría imaginar. Sentí que no sabría actuar en ninguna situación a menos que me deshiciera totalmente de Ahmad y lo hiciera desaparecer. En ese momento dirían, que su hermano se case con su esposa para criar a sus hijos. Así nadie podría hablar mal de mí ni sentir nada al respecto. Esto quedó en mi mente y en mi cabeza, el plan que seguí hasta que un día llegó a casa de mi padre e hizo una gran pelea conmigo. Le pidió a su madre que me llevara con él, porque se iba a burlar de mí. Me dijo, ven, voy a comprar ropa para ti, pero yo sabía lo que iba a hacer, llevarme de vuelta con mis padres. Llevaba una cuerda en la mochila y me fui con él, tal como me había dicho. Sin embargo, mientras caminábamos, empezó a pelear conmigo y a insultarme por el asunto del que se enteró y también parecía saber lo de su hermano. Hablaba de eso conmigo y estaba amenazando con contarle todo a mis padres. Me detuve junto al río para pelear con él, preferimos pelear juntos, pero claro que él estaba siempre débil y enfermo. Era muy flaco, apenas podía empujarlo. Yo fui capaz de vencerlo y lo mantuve agarrado y dominado. Lo empujé contra el suelo, pero cuando vio que era más fuerte que él, me mordió un dedo hasta el punto de arrancar un trozo de mi dedo con su boca. En ese momento fui a morderle la mejilla y lo hice caer al suelo fuertemente, no pudo moverse. Lo sujeté con cuerdas en brazos y piernas para que no pudiera nadar y lo tiré al río. Me liberé de él, de sus palabras, de su debilidad. Ya había organizado mi cabeza, iba a ir a casa, tomé a mi hija en brazos y me fui, camino y no tengo nada en la cabeza más que el hecho de que he terminado con él y que, al fin, estaré con la persona a la que amo y con quien realmente me siento feliz cuando estoy abrazada a él. Caminé hacia la casa de su familia otra vez y les dije que no sabía dónde estaba, pero no les mentí, ellos ya lo habían sentido todo, incluso su madre, sus hermanos y su padre. A pesar de eso, él permaneció conmigo porque realmente me quería. Me quedé allí e hice un informe de que él estaba desaparecido. Después de un tiempo corto, el cadáver apareció flotando en el agua, pero en una parte cercana a nosotros. En ese momento vinieron y dijeron a sus familiares,
Vengan a ver si es su hijo. Descubrieron que él solo no dijo nada para evitar escándalos y que nadie supiera nada, aunque ellos sabían y estaban seguros, y especialmente, hermano, que fui yo quien hizo esto, pero nadie se atrevió a hablar. Pasé todo ese tiempo con él en la cama de Ahmed después de que me deshice de él, y todo estaba realmente planeado para que nos casáramos, incluso él estaba de acuerdo y su padre también, a pesar de lo que pasó entre nosotros. Esto era porque yo tenía control sobre él. Pero esa mujer mayor me estaba volviendo loca y sentía en ese momento todo. Cuando se enteró y se dio cuenta bien de que yo y su hijo estábamos planeando el matrimonio, siempre nos veía juntos y sentía que estábamos juntos. Cada noche él dejaba todo para venir, no estaban con nosotros, sino que pasábamos la noche juntos, por la mañana, como si fuéramos esposados. Pero yo quería que escribiera oficialmente sobre mí para que fuera mi esposo frente a los demás y porque no quería hacer nada malo. Dije, ya está, esta página de Ahmed se ha cerrado y toda mi vida ahora es con su hermano. Pero mi suegra no quiso y siguió insultándome, diciendo cosas de mí y llamándome malvada porque no encontraba a nadie que se preocupara por mí. Me cansé de ella. Pensé, entonces todo lo que planeé se perderá después de terminar. Terminé con Ahmed y me deshice de él, pero la historia murió, nadie sintió ni supo que fui yo quien hice esto incluso porque sus propios familiares se callaron. Todo eso iba a ser en vano, pensé que no. Me propuse terminar con ella y liberarme de su lengua. Un día me senté con ella, hablé con calma y ternura y le dije que él era más apropiado que otros y que debía educar a los hijos de su hermano. Ella me respondió, no te dejaré hacer lo que quieras ni conseguir lo que piensas, muéstrame cómo vas a casarte con él. Te avergonzaré en todas partes y no permitiré que te cases con él tampoco, pase lo que pase. Ella me dijo eso y la verdad es que mi corazón ardió por ella. Pasé todo el día de mal humor y para mí fue la última oportunidad para ella ese día. Me senté con su hermano, hablé con él y le hice entender lo que quería y lo que amaba. Le expliqué que había hecho todo esto solo para estar con él, y que no estaba dispuesta a aceptar que la cosa terminara así. Quería irme a casa de mis padres y quedarme allí, pero también quería casarme oficialmente con él. Aunque no nos separamos, yo deseaba formalizar nuestra relación. Me dijo que haría todo lo que quisiera y que tampoco estaba dispuesto a dejarme ni nada por el estilo, era muy insistente conmigo, igual como yo lo amaba. Sin embargo, honestamente me molestó mucho esta mujer, no pude ignorarla ni siquiera decir no importa mientras sabía que iba a vivir con él. Me irritaba muchísimo ella y pensé, si me libro de ella, podré vivir sin problemas. Viviré solo con él, mi padre debió ver qué hacer, porque las cosas que sucedían entre él y yo no se repetían mucho. Y efectivamente, el asunto pasó así. Dije bueno, esto es lo que va a pasar. Al día siguiente por la mañana entré al cocina y vi a la señora. La agarré por el bastón y sin preámbulos empecé a golpearla hasta que se fue. Me dio celos de ella mientras la golpeaba porque realmente estaba enojada con ella y quemada con ella. Después de golpearla y asegurarme de que se había ido, me encontré gritando, finalmente me he liberado de ti, exclamando finalmente te has ido, señora, de alguien como tú que me atormentó en todas partes. Luego tomé a mi hija y me fui, los niños son normales cuando, sé por qué hice eso, podría haberla dejado y casarme con él. Al fin y al cabo, se iba a casar conmigo por la fuerza. Pero no podía soportar mi rabia hacia ella, no sabía que estaba ignorándola de esa manera. Me gustaría haberme quedado callada para poder seguir con él y casarme. Ahora estoy detenida y esta vez todo se supo, la historia de Ahmed, que nadie sintió ni conoció, salió a la luz, claro que sí. Ustedes saben que las paredes tienen oídos y lo que sucedía en mi casa entre ellos y yo se escuchaba afuera. Ellos no conocían a ninguno de los vecinos. La policía realizó sus investigaciones y descubrieron que yo estaba detrás del asunto. No les mentí en ese momento, hoy día, confesé todo.
Dije que amaba al hermano de mi esposo y a su padre también, conté todo lo que pasó, cómo me acercaba a su cama cuando él no estaba, cómo hice para reunirnos a los tres y decidí deshacerme de Ahmad solo por el deseo de casarme con su hermano para vivir tranquila y feliz con aquel hombre que me enseñó qué es el matrimonio. Me dijeron exactamente lo que había pasado y yo expliqué todo, incluyendo el crimen. En cuanto a mi suegra, también entendí la historia, admitió porque no encontró salida, ya que todos sabían con certeza que yo fui la responsable y nadie dudó de mí, todo se descubrió y salió a la luz. Pero lo extraño es que hasta ahora no estoy enojada por lo que hice con el hermano de mi marido ni con su padre, ni tampoco estoy molesta por haberme deshecho de ellos. Lo único que me molesta es haber perdido eso y no haber podido estar con él como quería, no pude vivirlo como deseaba, aquello por lo cual hice todo es precisamente lo que ella me quitó. La historia de hoy terminó aquí. Y me dirán que no tiene moraleja. Sin embargo, les diré que tiene una gran lección: alguien traicionó, cometió crímenes y hizo todo lo malo en el mundo. Al final, perdió todo lo que había hecho por él y se fue a prisión. Su vida se arruinó, ella estaba detrás de él y por él, pero finalmente perdió porque la vida no vale la pena esto, y aconsejo a cualquier mujer que se case con alguien que no esté en esa situación, y ella que le gusta eso. Por ejemplo, podría decirle que hable con él de manera racional. Si ella la ama mucho y él es un poco menos, podría ceder un poco y esforzarse un poco más para hacer la vida entre ellos más fácil y buena. Pero claro, no es esta la mentalidad con la que vamos a hablar. Paciencia bellísima es una mentalidad desequilibrada, una persona horrible que solo ama a sí misma. Lo siento, tiene un exceso de deseo, tal vez eso sea lo que le ha causado su desgracia. Que Dios nos libre y los libre también a ustedes. Amén. Así he llegado al final de mi historia hoy, espero, la historia es útil para cualquiera que la escuche hoy. Refúgiate en Dios del demonio maldito cuando te venga a la cabeza algo malo y recuerda siempre la frase que digo: el error lleva a un error mayor. Así que teme a Dios en ti misma y no cometas errores. Y si al menos cometes un error, no sigas en el error. No olvides compartir tu opinión con nosotros debajo de los comentarios y decirnos qué piensas de la historia de hoy. Suscríbete al canal y activa la campana porque todavía tenemos muchas más historias por delante. Ojalá compartan esta historia con sus amigos para que ellos también puedan aprender su lección y nos digan lo que piensan. Me acompañaron en las historias de Fátima Rifillé, saludos.